Hoy se cumplen exactamente 40 años. Ahora, ¿qué es lo que ocurría en la República Argentina y particularmente aquí en Entre Ríos hace 40 años, el día que cambió la historia? En Entre Ríos, la historia aún tiene capítulos que no cierran. Hay personas que siguen sin aparecer y quedan hechos sin juzgar. Hay un pasado que cada 24 de marzo se hace más presente. La noche previa al golpe cívico-militar, el entonces gobernador Enrique Tomás Cresto recibió un llamado en el que le informaban que el desenlace era inminente. María Estela Martínez de Perón había sido depuesta en su cargo y Jorge Rafael Videla designado como presidente de facto. Cerca de las 2 de la madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando se dirigía a su casa tras una espera infructuosa, Cresto fue detenido, esposado y golpeado. Un par de horas después, su vicegobernador Dardo Blanc también pasó a formar parte de la lista de presos políticos. A partir de ese día, en Paraná, Concordia y otras localidades entrerrianas, se repitió el mismo accionar que en otras ciudades del país. Las oficinas públicas fueron tomadas y se clausuraron las puertas de los sindicatos y los partidos políticos. Así fue como comenzó la dictadura militar en Entre Ríos. Horas después, el coronel Juan Carlos Trimarco juró como interventor de la provincia y el 19 de abril asumió como gobernador de facto el brigadier Rubén Daniel Di Bello. Entre 1976 y 1978, en la provincia funcionaron numerosos centros clandestinos de detención, donde ocurrieron crímenes, torturas, robos de bebés y sustitución de identidades. Entre Ríos también escribió sus propias páginas dentro del proceso histórico más oscuro de la Argentina. Fue protagonista de una etapa que cada 24 de marzo vuelve a sangrar. Para la provincia, todo empezó una noche negra, con un breve llamado telefónico y el peor de los anuncios. Es muy interesante, además de recordar la fecha, lo que significa, lo que representa, qué sucedió a partir de ese momento, del 24 de marzo de 1976, lo que estaba sucediendo antes también y lo que terminó provocando esa etapa que se inició ese día, ¿no? Y esa noche en particular y ese llamado telefónico que dicen que recibió el gobernador Cresto, ¿no? Exacto, un llamado telefónico que recibió por parte del senador provincial Antonio Gino Caballaro. Él fue quien se comunicó y ese fragmento, esa charla está recreada en el libro Rebeldes y Ejecutores de Daniel Enz. De ahí la tomábamos. Hay poco de historia, ¿no? De Entre Ríos. Me parece que se tendría que escribir mucho más de lo que pasó en aquella época y justamente recreaba esa charla lo que iba a ser el comienzo de lo que iba a pasar, particularmente acá en la provincia de Entre Ríos. Un gobernador detenido, otro que se hacía cargo por parte del gobierno de facto de la provincia de Entre Ríos y muchos hechos que todavía siguen sin resolver. De hecho, en un rato nada más comienza una marcha que se va a iniciar como todos los años desde la Plaza Sáenz Peña, van a marchar hasta la Plaza Alvear, allí habrá un acto y también un festival recordando esta fecha y también pidiendo por justicia en cuanto a los casos que todavía no han tenido resolución. Fíjense ustedes que, como decía Virginia, hay pocos datos y además para las nuevas generaciones, para quienes fueron contemporáneos de ese momento, es un recuerdo duro, complejo, para algunos quieren borrarlo directamente de su memoria, pero para las nuevas generaciones es una referencia histórica apenas, un hecho muy cercano en términos de lo que puede ser la historia de un país o de una provincia, ¿no? Y muy duros y con muchas consecuencias muy graves. Hace pocas horas la Iglesia emitió un comunicado, la Iglesia que también tuvo su participación diciendo, preguntándonos qué fue lo que
lo que terminó dando lugar a esto, ¿no? Y cómo fue que pudimos los argentinos hace no tanto tiempo llegar a una instancia como esa. Y hoy que es tan actual, ¿no?, el hecho de analizar el rol que toman los medios ante determinadas situaciones sociales, políticas o económicas que ocurren en el país o en el mundo, también es bueno recurrir a los medios gráficos de aquella época. Por eso también agradecemos al Archivo Histórico de Entre Ríos, porque nos proporcionaron mucha información, mucho material que, bueno, sirvió de apoyo para este informe, ¿no? Qué bueno también poder volver a esos archivos, a esos papeles que ya están prácticamente amarillos y que cuentan cómo se veía en ese momento lo que estaba pasando en la provincia de Entre Ríos. Y muchos que seguramente tienen su propia percepción de lo que estaba ocurriendo, porque lo vivieron en carne propia, porque lo sufrieron, algunos más que otros, seguramente, y que hoy están en muchos casos también pidiendo justicia por lo sucedido. Por eso es bueno tomarnos unos minutos, por lo menos en esta fecha en particular, para evitar que esos errores vuelvan a repetirse y que nunca más tengamos que volver a hablar de un golpe militar en la República Argentina.